ayer conversando con el intendente Adolfo Alsina, donde ya se tomaron restricciones a la circulación nocturna. También antes de ayer con el intendente de Salliqueló, una población, un distrito de 7.500 habitantes con 330 casos activos de COVID y una situación preocupante. Pero por supuesto también venimos siguiendo lo que sucede aquí en el distrito de Trenquelauquen y sobre todo con las últimas medidas que se han anunciado de parte de los gobiernos provincial y nacional. En este caso estamos en contacto directo con el intendente municipal, el doctor Miguel Fernández, a quien ya saludo. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y en primera instancia consultarlo sobre, bueno, cómo se siente y cuál fue el resultado de su hisopado después de una semana de aislamiento. Bien, yo me siento bárbaro, estuve asintomático permanentemente, ayer me hisopé de rutina al 7º día, el resultado dio negativo, gracias a Dios, así que ahora voy a cumplir los 7 días que me faltan de cuarentena para el protocolo vigente. Veremos, estamos estudiando algunas cosas con respecto al tema de la duración de la cuarentena, pero por el momento son 14 días, así que todavía tengo 7 días por delante. Intendente, en la jornada de hoy, ya se venía conversando desde ayer, se manifestó, se publicó el decreto presidencial que, bueno, le da algunas libertades a las provincias para actuar en consonancia. ¿Tuvo algún contacto con el gobernador Axel Kicillof? Y lo consulto también sobre si se van a tomar algunas medidas en consecuencia y a razón y a raíz del decreto. Tuvimos un Zoom ayer no con el gobernador, sino con el ministro de Salud, el viceministro y algunos otros funcionarios del área de salud, pero por el tema de vacunación. Con respecto al tema del decreto presidencial, hoy vimos el boletín oficial, vimos la redacción sobre todo y los criterios que utiliza Nación para recomendar o definir el alto riesgo de transmisión viral, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios numéricos que toma? Y deja librado de alguna manera a los gobernadores la libertad de poder después en cada provincia resolver de la manera que cree conveniente. Por el momento el gobernador no se ha expedido respecto a qué medidas va a tomar la provincia, si las va a copiar o no, si las va a adaptar a cada realidad local. No hemos tenido contacto con el gobernador en este sentido en estas últimas horas. Básicamente la situación continúa como hasta ahora, entonces. Por el momento nosotros no vamos a tomar a nivel local, me refiero en Trenquelauquen, ningún cambio, ninguna decisión de cambio, hasta no tener un panorama más detallado respecto a qué opina el gobernador. Tuvimos una charla recién con intendentes de la 4ª sección electoral, más o menos todos pensamos lo mismo. No hay grandes cambios, vamos a esperar un poco la definición de la provincia y sobre todo este tema que te mencionaba, ¿no? El criterio numérico, que ver si lo copia la provincia. Nosotros tenemos un sistema de fases en la provincia, a ver cómo adapta el sistema de fases a esta definición y seguramente lo iremos a charlar con las autoridades a ver cuál es el mejor camino. Esto sigue de la misma manera, le repregunto para que le quede claro a la gente, digo, en reuniones, horarios, todo igual como hasta el día de hoy. Sí, a ver, si nosotros vemos el decreto presidencial y analizamos nuestra relación, que es lo que venimos haciendo todos los días con el equipo de salud, la situación de todos los municipios, por lo menos de los que estuvimos reunidos hace un rato, es parecida. Todos los indicadores indican que el riesgo es alto. Es muy difícil realmente poder alcanzar los valores objetivos que plantea el gobierno nacional para estar en un riesgo bajo. La Nación toma 2 criterios: la cantidad de incidentes, pacientes incidentes en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y plantea un objetivo de no tener más de 150 casos en 14 días para 100.000 habitantes. Por ejemplo, para Trenquelauquen, nosotros no deberíamos tener más de 75 casos en 14 días. Estamos hablando, porque es una ciudad de 50.000 habitantes, un distrito de 50.000 habitantes. Esto diría que más o menos para alcanzar esa meta deberíamos tener 5 casos por día. Y evidentemente hace mucho tiempo que no tenemos 5 casos por día, siempre hemos tenido más. Y el segundo criterio que toma la Nación es esa cantidad de 14 de esos 14 días de los pacientes incidentes, los nuevos casos día por día sumados en 14 días respecto a los 14 días anteriores. Es un cociente, una relación
entre 14 días versus los 14 días anteriores. Y dice que ese indicador no debería dar más de 1,2. Quiere decir que entre un paquete de 14 días respecto al otro no debería aumentar más del 20%. Ahí no estamos tan lejos. En realidad el crecimiento nuestro es bastante razonable. Hemos tenido, digamos, cuando empezó este tercer brote, ¿no es cierto? Estamos más o menos en un 1,33. Y no estamos tan lejos de eso, pero hay que cumplir los dos criterios. Eso es como interpretamos el decreto del presidente. Así que bueno, eso es en cuanto a lo numérico, a lo formal, a lo duro, respecto a los números. Después está cuál es la percepción del sistema sanitario de Trenquelauquen respecto a la situación epidemiológica, que es un poco distinto, ¿no? No sé si se entiende esto que mencioné recién. Sí, sí. Básicamente habría que mejorar un poquito en materia de contagios y los índices para que, si la provincia de Buenos Aires sostiene el decreto y la reglamentación como nación, Trenquelauquen esté en riesgo bajo, ¿no? Diría que hoy ningún municipio, muy poquitos municipios de la provincia pueden cumplir con este objetivo, ¿no? Y ahí la tensión es la que justamente hace que el gobernador todavía no haya tomado una decisión al respecto. O sea, lo que vemos es por el momento una diferencia muy marcada entre otros brotes y este. Lo que vemos es que la situación es en cantidad de casos más alta. Tenemos que tener presente en este caso, Lucas, que nosotros tenemos una política de testeo un poco más agresiva, como testeamos a los contactos estrechos asintomáticos. El caso mío de ayer, por ejemplo, ¿no? Yo estoy asintomático en aislamiento y al 7º día me hisopo, fui negativo, pero nosotros estamos teniendo una tasa de positividad en los contactos estrechos asintomáticos al 7º día de un 20%. Quiere decir que nuestro número, esos 347 casos por 100.000 que tenemos, tiene un 20% de agregado que habría que sacarlo porque no es comparable. Esto por eso digo que depende mucho, depende de la política de testeo de cada municipio. Entonces, pero aún así todavía estamos un poco lejos de ese número. Y la otra cosa que vemos es que el hospital no tiene mucha presión. Tenemos 7 pacientes internados y ninguno en terapia intensiva, ¿no? Hay diferencias que analizamos con el equipo que explican esta situación. En este caso, y teniendo en cuenta, digamos, estos datos que acaba de manifestar, ¿ha tomado contacto con, o han intentado tomar contacto con usted del sector gastronómico? Sabemos que ha sido uno de los más combativos, ¿no? Por las restricciones que se han tomado. Sí, no personalmente conmigo, estuvieron reunidos ayer en la Cámara de Comercio con Clarisa Fabris. Acá hay que tener siempre presente que nosotros tenemos que velar por el bien común. Dentro del bien común está obviamente la actividad comercial, productiva, y por el otro lado cuidar la salud de la gente. Nosotros vamos a esperar, como te dije hace un rato, las definiciones de la provincia para luego ver qué adaptaciones, si es que las vamos a hacer a nivel local. Por el momento no hay nada definido. Hay muchos que han reducido el horario de circulación a la 1 de la mañana, por ejemplo, en otros lados a las 12 de la noche. Más o menos en ese sentido varios municipios ya han tomado esa decisión. Básicamente ahí lo que se está tratando, y es claro, es reducir la circulación de gente, sobre todo lo que pueden ser las juntadas y lo que pueden ser no tanto la actividad gastronómica, sino todo lo que pasa por fuera de la actividad gastronómica. Ese es un tema, ¿no? Y que tiene que ver de alguna manera con los datos estadísticos que nosotros estamos viendo en el análisis de qué tipo de perfil de personas hoy son las que se infectan, sobre todo lo que tiene que ver con la edad. Lo que estamos viendo, Lucas, es que la gente, los nuevos casos, sobre todo mediados de diciembre y enero, es gente más joven, la edad promedio bajó de 41 años a 35 años, y lo que también es muy llamativo es que los positivos por nexo epidemiológico, aquellos que son contactos estrechos de un caso positivo y empiezan con síntomas, es gente muy joven. O sea, la edad promedio es 27 años contra la edad de 43 promedio de los positivos por test. Así que ahí hay que poner un poquito de esfuerzo en tratar de balancear la situación productiva, económica y el cuidado, ¿no? Individual y colectivo. Así que ahí estamos trabajando.
Teniendo en cuenta estos datos y lo que nos decía el director de Región Sanitaria 2 hoy al mediodía, cuando visitaba la posta de vacunación que va a funcionar aquí en la Escuela 501, que se triplicaron los datos, no solo los casos, no solamente aquí en Trenquelauquen, sino en el resto de la región, y además que se ve desde Región Sanitaria profesionales de la salud y sobre todo en los hospitales agotados. ¿Cómo se evalúa aquí esa situación, intendente? Idénticamente, de manera idéntica. Hay mucho agobio, mucho cansancio, sobre todo lo que es el trabajo de testeo, de hisopado, de llenar las fichas epidemiológicas, de cargarlas en el SISA, en el sistema informático, que tenemos varios problemas de conectividad con ese programa nacional. La verdad que se hace tedioso, es lento, es mucha carga. A todo lo que es formal, que hay que hacerlo, es muy importante hacerlo, todo lo que es la parte asistencial. Tenemos una tasa de ocupación del hospital del 50%, pero la intensidad del trabajo adentro del hospital es mucha. Así que realmente cuando hablamos y pedimos también por nuestros trabajadores de la salud, que como te comentabas vos, pasa esto en todos lados, la gente no se puede contratar gente de más porque no hay, y la que tenemos se nos puede enfermar. Hemos tenido bastante suerte en que hemos tenido infecciones, pero no tantas, pero hay que cuidar al personal de salud, que es el que nos va a cuidar si nos enfermamos, ¿eh? Así que ese es un dato también muy, muy importante, ¿no? Que el sistema de salud está tensionado porque está cansado, llevamos 10 meses y todavía queda un buen trecho por delante para recorrer. Intendente, comenzó la campaña de vacunación, afortunadamente aquí en Trenquelauquen, más de 110 efectores de salud de Trenquelauquen han sido vacunados. ¿Ha habido negativas a vacunarse dentro del personal sanitario? Mira, tengo entendido que no, Lucas. Si bien la vacunación es voluntaria, creo que la aceptabilidad del personal de salud es muy buena. Creo que no hay que tenerle miedo a las vacunas, todo lo contrario, creo que son las que nos van a proteger. Esta etapa inicial de la primera tanda es para el personal de salud, sobre todo de manera rotativa por servicios y obviamente eligiendo aquel personal más expuesto, que tiene más riesgo de contagiarse. Y luego progresivamente llegaremos a todo. Y después llegará la segunda fase, lo hablamos ayer con el ministro de Salud, la segunda fase que se está planteando en la provincia más o menos a partir del 20 de enero, con la llegada de nuevas vacunas, ya empezar a abordar en los establecimientos educativos todo lo que es la población general, mayor de 60 años o menor de 60 con factores de riesgo, y todo lo que es policía, docentes, fundamentalmente pensando el tema de las clases para este año, marzo, y penitenciarios, etcétera. Así que hay mucho por hacer, mucho para trabajar muy duro con el tema de vacunación. Esta va a ser una campaña de vacunación histórica, y la única forma de resolverlo es trabajando juntos la provincia y el municipio. Pensá que en la primera etapa tenemos que vacunar aproximadamente 15.000 personas. Por eso es que hay que armar toda esta logística en el hospital, las escuelas, con postas de vacunación, con mucha gente vacunando, con gente capacitada por el curso de vacunación que ya se hizo, más toda la logística, los freezer, la llegada de las vacunas, ir a buscarlas, las cadenas de frío, los sistemas de seguridad. Es realmente titánica esta campaña de vacunación y hay que llegarle a todo el mundo. Así que empezamos bien. Usted tiene 61 años, si no me equivoco, va a esperar para vacunarse cuando 62 en los próximos días. Claro, 62 en los próximos días. Sí, tal cual. Por supuesto, estoy esperando que la vacuna Sputnik sea habilitada para mayores de 60 años y en ese caso me voy a vacunar. Y si no, bueno, si no se da en esta oportunidad, será cuando lleguen en marzo las de Oxford. Ayer el ministro confirmó también la compra de las vacunas chinas. Así que va a haber un popurrí de vacunas, la de Oxford, no sé si la de Pfizer, realmente no creo que venga la de Pfizer, pero la de Oxford es muy buena vacuna también, es más sencilla en algunos aspectos porque no tenemos tanto el problema de los freezer. Pero bueno, si es con la China, será con la China, si es con la inglesa, será con la inglesa, si es la inglesa fabricada en la Argentina, será con la inglesa fabricada en la Argentina, pero me voy a vacunar, claramente.